estar hablando de esto con Jorge Carrera, exdirector del Banco Central, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Hola Fernando, hola Mariano, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, ¿cómo tomaste esta decisión de ayer del Banco Central? Que había una gran expectativa de que baje la tasa de interés y finalmente decidió no tocarla. Bueno, esa decisión puntual me parece que es correcta, no tenían por qué apurarse. Yo creo que no hay que dejar que el proceso se vaya acomodando. Ujú. Ya en otro momento han pecado de apresurado, por lo tanto, en ese sentido, el tema de la tasa no es urgente. Es cierto que el mercado ya lo está priceando, es decir, que en un momento más temprano que tarde eso va a ocurrir. Eh, Uno diría que a la velocidad que están creciendo los créditos en dólares, tampoco es que necesitan estimular mucho más esa diferencia de tasas porque están volando. Vos sabés, Fernando, lo hemos hablado con vos, que a mí Ujú. me parece que es uno de los elementos claves que han generado el cambio muy positivo que hubo desde la famosa conferencia de prensa fallida de Caputo y Bausil, y eran momentos malos del plan económico. El blanqueo y sobre todo esto que yo llamo el mecanismo de transformación de los créditos en dólares en reservas netas ha sido lo que generó Ujú. un cambio en el juego, un game changer realmente importante en el programa económico y lo consolidó. Pero a mí, si me dejas medio segundo, la Sí. decisión que me parece un poco apresurada o que por ahí no tenía tanto sentido y que pone al gobierno a jugar en un aspecto en donde no valía la pena insistir tanto es haber bajado la tasa de Kroll. Ujú. El gobierno hace este tipo de medidas que es mostrarse apostando más, es decir, vos tenés unas cartas que no son tan buenas porque la verdad que la inflación no fue tan buena, fue del 3,2 la inflación núcleo, que como dice el presidente Milei, debería ser la que deberíamos estar mirando y la inflación núcleo está muy dura para bajar. La inflación headline bajó porque hay una cuestión con los estacionales poco entendible, porque menos 1,4 los estacionales. O sea, esta vez el tomate a todo furor nos ha ayudado mucho, pero me parece que esa decisión fue errónea. Así como uno felicita ciertas decisiones muy osadas y no le llamaría coraje porque hay unas cuestiones éticas en cómo se hizo el recorte, pero en la política fiscal fueron insistentes, persistentes y eso les dio unos frutos que ninguno Ujú. esperábamos que fueran tan contundentes. En la política cambiaria están insistiendo en un remedio que es malo. Ese Ujú. remedio del Kroll nos llevó a tener una competitividad muy mala, estar muy caros en dólares, haber revertido la cuenta corriente cambiaria y ellos en esta idea de ir por más y no dar el brazo a torcer, insisten en reducir aún más el Kroll. Ahora, ¿el Kroll no sirvió como ancla para, a tu juicio, no fue uno de los factores que permitió bajar la inflación? Oh, esa es la gran Ujú. pregunta. Y yo voy a usar una palabra que odia Milei, que es la multicausalidad. Eh, la verdad, si vos me preguntás a mí en las dos facetas que tiene la desinflación de Milei, bueno, una parte Ujú. la causó la gran devaluación, mucho más grande que la esperada, y eso generó una inflación. ¿Qué desinfló la economía y qué llevó a la economía a una tasa estable del 3%, que es la que tenemos en términos de inflación núcleo? Yo creo que hay una combinación. El Kroll es importante porque da Ujú. una señal, pero lo que tenemos que mirar es la brecha y el nivel del CCL y el nivel de todos lo que llamamos dólares financieros. Recordad, Fernando, cuando hablábamos en el año 2015 que Sturzenegger decía todos los precios están fijados al dólar Kroll, perdón, al dólar Al dólar, financiero. claro, al dólar libre Y en esa en época, ese sí. momento la discusión yo estaba del otro Ujú. lado porque decía, no creo que sean todos y la realidad era que el dólar oficial pesaba mucho. En el post-Massa y durante Massa, yo creo que muchos precios se fijaron al dólar CCL, porque tenías una condición muy distinta, que era un tipo que te estaba diciendo que iba a dolarizar, que posiblemente el tipo de cambio Ujú. terminara en 3.000, no me acuerdo, Mariano tiene todos los números, pero entre 3.850, 4.000, 5.000, no se sabía. Ujú. Entonces, la desinflación te la causó el extraordinario uso del blend y de volcar un montón de plata, 17.000 millones, a
mantener los dólares financieros bajos, mejor dicho, apreciarlos nominalmente. Entonces, cuando hagamos la econometría, que es muy difícil de hacer, y tengamos que decidir qué responsabilidad tiene el Kroll, la baja nominal del dólar financiero, la política fiscal y una política monetaria relativamente no tan restrictiva, pero restrictiva, es difícil. Entonces yo creo que se le está dando demasiado peso a que el Kroll, bajar el Kroll de 2 a 1, te va a llevar casi en la misma proporción la inflación de 3 a 1,5, a 2. Ahora, digo, allí lo que dijo el Banco Central fue el Kroll Impec nos servía de ancla cambiaria, de una de las anclas para frenar la inflación, y en un momento se transformó en un factor inercial. O sea, por el contrario, en lugar de ser un ancla, se transformó como en un piso demasiado alto que ya generaba un piso de inflación mensual demasiado elevado para lo que aspira el gobierno en los próximos meses. Eso teóricamente no lo pueden comprobar, porque el Kroll afecta mucho más los precios de los bienes que de los servicios, y los servicios iban mucho más abajo, y sobre todo con la gran competencia que le vas a poner ahora con la importación más fácil, la baja de aranceles, etcétera. A mí me parece que, honestamente, yo respeto mucho lo que hacen en el Banco Central porque me parece que son muy pragmáticos, pero me parece que se vieron obligados, porque por la forma en que tiene este gobierno, obviamente, como en tantos otros, no hay independencia del Banco Central ni nada por el estilo, se vieron obligados a hacer algo que no sé si era en las prioridades de su plan de desinflación. Bien. Ahora, la pregunta, Fer, es que muchos decían, ¿por qué no bajan al 1,5, no? ¿Por qué algo tan drástico? ¿Por qué el anuncio con tanta anticipación también, no? ¿Por qué directamente no anunciarlo el 1 de febrero cuando el mercado dice, y bueno, entonces, como vos decías, no se aprecia la baja de tasas y por eso tuvo que salir a intervenir incluso, ¿no? Con el dólar. Sí, yo creo que lo que pasa es que ser moderado o hacer las cosas gradualmente no tiene buena prensa. A Milei comunicacionalmente le ha ido bien hacer las otras cosas, redoblar las apuestas, que es lo que se ha hecho ahora. También, yo no estoy tan metido porque antes he estado, pero también hay que ver qué está pasando en la negociación con el Fondo Monetario, ¿no? Yo no termino de entender con qué alegría recibirá el Fondo Monetario este tipo de régimen cambiario, porque el Fondo Monetario tiene una estructura donde su matriz conceptual ha ido cambiando a que los regímenes de tipo de cambio fijo, las anclas de tipo de cambio fijo, son cosas que ya quedaron muy atrás, en parte por el grandísimo fracaso de la convertibilidad. Y nosotros, con un Kroll de 1, ya teníamos una tablita casi de tipo de cambio fijo. Con un Kroll de 1 y posiblemente reduciéndolo, nos estamos yendo hacia una fijación cambiaria prácticamente muy rígida. ¿Va a poder hacer lo que para el Fondo Monetario es prioritario, que es acumular reservas con esta Ahora, igualmente, Jorge, digo, no es al revés. Digo, si tengo el 2% y lo estoy pasando al 1%, es el paso previo a hacerlo desaparecer, ¿no? Digo, el fondo debiera elogiar eso, en el sentido de que estamos yendo hacia quitar las trabas cambiarias, y el Kroll es una de ellas. Eso es interesante. Vos decís que vos lo estás viendo como si que... lo estoy bajando es porque en algún momento lo voy a sacar. Claro, yo estaba viendo como una continuidad en la línea matemática. Si tengo 1, el Kroll de 0 es tipo de cambio fijo. Bien, está bien. Pero digo, a ver, al mismo tiempo el gobierno está diciendo, y lo puso por escrito en el documento de objetivos y planes para 2025 del Banco Central, que este año se unifica el tipo de cambio en forma definitiva, digamos. Eso está puesto por escrito por el Banco Central. Sí, ese es el gran punto. Si la unificación puede ser el momento en donde abandonemos este régimen, y que lo podían haber hecho antes. Yo creo que se empecinan en usar este esquema pensando que puede tener un costo, una liberación del mercado cambiario en términos inflacionarios que se les descontrole. Pero posiblemente lo que el mercado va a empezar a pricear es si en algún momento la unificación cambiaria con una cantidad de dinero de parte del fondo
no puede ser la salida elegante para tener algún salto cambiario controlado, que yo creo que sería muy controlado porque tienen muchos instrumentos para controlarlo. Bien. Y pasar a una flotación, no digo libre porque no te van a pedir tanto. Está bien, con lo cual en términos de inflación no te preocupa tanto la unificación del tipo de cambio. Digamos, el gobierno, si lo hace gradualmente, tiene con qué sobrellevarlo. Yo creo que sí, yo creo que sí. El único problema es que tenga un sendero, que los mercados vean algún tipo de sendero de acumulación de reservas orgánica, como le llama el fondo, es decir, acumulación de reservas que vengan de la balanza comercial y no sean solamente producto, como están siendo ahora, de esto que yo llamo el mecanismo, que es muy lindo, que mientras el crédito en dólares siga creciendo, eso va a ir manteniéndose. El problema del crédito en dólares es que el sistema que nosotros creamos allá en los 2000, te acordarás, es macroprudencial y fue muy bueno para evitar que el sistema financiero, con todas las crisis cambiarias que tuvimos en 25 años, nunca explotó ni estuvo cerca, ni nadie jamás se preocupó de que un banco tuviera problemas por crisis cambiaria. Ese sistema que hace que el crédito en dólares se liquide en pesos, tiene que tener una dinámica que vaya creciendo, porque así como vos liquidás hoy los 100 millones que te dan y los liquidás en pesos, vos tenés el derecho a ir a buscar esos 100 millones más los intereses, más las importaciones que hagas con esos 100 millones. Entonces, ese es el motivo por el cual esa dinámica, si en algún momento se frena el crecimiento del crédito en dólares o empieza a caer, eso se te vuelve todo en contra. Bueno, y al revés, desde ADEVA, ¿no? Están pidiendo ahí al central de poder dar créditos en dólares a otros también, ¿no? ¿Y vos querés que opine de eso? Sí, sería bueno saber qué opinás. No, yo creo que en eso me siento más identificado con la posición de otros bancos, en el sentido de que la verdad que hemos tenido un aprendizaje muy grande en la convertibilidad. Y es lo que te digo, Mariano, llevamos 25 años en que ha pasado de todo, porque no ha dejado de pasar de todo en Argentina, y los bancos son muy robustos. Es cierto, vos me decís, podríamos ser más grandes, claro, y yo creo que tienen que ser más grandes, pero me parece que también hay una mala lectura de la norma. Yo justo estaba por poner un tuit copiando todo lo que es el texto ordenado de qué cosas se pueden prestar. Cuando vos ves la norma no dice en ningún momento que sea para exportadores, es la comodidad de los bancos que hace esa interpretación tan directa. Lo que dice la norma es algo así como que te lo prestan para bienes, no lo llama así, transables, como decimos los economistas, para bienes que tengan alguna relación con precios internacionales, para inversiones en cosas que tengan que ver con generación de sustitución de importaciones o exportaciones, o servicios para exportadores. O sea, lo que te pide la norma es que el banco te haga una especie de estrés test en el préstamo y diga, che, este préstamo, ¿se banca un aumento del 50% del tipo de cambio? ¿Se banca una apreciación del 50% del tipo de cambio? Fijémonos que préstamos que se han generado, ya sé que hay por otros motivos, ¿no? Pero a exportadores que son los más eficientes, como estos del sistema agropecuario, están generando problemas a unos 10 bancos y le prestaron al Optimorum para darle un préstamo en dólares. Entonces, yo seguiría, como va a seguir creciendo el préstamo en dólares, ¿para qué exagerar tanto? ¿Para qué lo vamos a dar para crédito a consumo? Yo pensaría... Ahora, y en esta línea, está clara la posición, pero digo, y en esta línea, ¿cómo ves lo que acaba de salir? La posibilidad de gastar en dólares con tarjeta de débito, la posibilidad de que cualquier comerciante de cualquier rubro pueda exhibir el precio de sus productos en dólares. A mí no me parece mal, me parece una estrategia para tratar de usar y darle fluidez transaccional a los dólares que están en la economía, una economía que, reconozcámoslo, ha sido increíble en términos de que generó 24.000 millones que nadie esperaba que fueran tantos. También hemos sido muy malos controlando la fuga de capitales, ¿no? Pero es increíble. Ellos esperaban 8.000, 9.000. Yo pensé que iban a ser 5.000, 6.000. Aparecieron 24.000 millones de dólares crocantes en efectivo. Sí. Es decir, es una economía que evidentemente ha sido mucho más dinámica del relato que nosotros mismos nos habíamos hecho o nos habíamos dado en estos 4 años desde el anterior blanqueo. Yo creo que está bien usarlos. Me parece que uno tiene que ser inteligente en esto de la convivencia bimonetaria de monedas. Nosotros tenemos que seguir los ejemplos buenos de Perú y Uruguay y no tanto el ejemplo de Ecuador, que muchas veces daría la sensación de que es hacia el que nos coloca este tipo de cosas. Perú y Uruguay
aceptaron el bimonetarismo, pero como tuvieron una buena macro, que es la condición necesaria, intentaron siempre mantener un rol para la moneda local, y lo lograron. Después de hiper mucho más profundas que las nuestras en Perú o inflación persistente en Uruguay, ellos siempre insistieron en la colocación de los precios en moneda local, etc. Esa es la única parte técnica que me preocupa. Yo creo que la mejor forma, obviamente, no es la represión financiera, pero hay que tratar de estimular el uso de la moneda local. Si no, vamos a parecernos más a Ecuador que a los ejemplos virtuosos de Perú y Uruguay. Está claro. Recién decías la palabra maldita, la que más le pone nervioso a Javier Milei, que es la multicausalidad para explicar la inflación. El gobierno, que está en las antípodas de esa posición, el gobierno dice la inflación tiene una sola causa, ha obrado en base a ese criterio desde el día 1 y ha conseguido bajar la inflación casi 100 puntos básicos en un año. ¿Qué explicación le encontrás a eso? Y sobre todo, para la gente que tuvo lugares de decisión, ¿por qué ahora funcionó con tanta claridad durante este año? Por supuesto que el partido sigue, pero digo, durante este año funcionó tan claramente el hecho de aplicar recetas estrictamente monetarias, las anclas que acabamos de contar, y en base a eso la inflación bajó casi 100 puntos porcentuales en un año. Sí. Dos partes. La inflación tiene una parte que fue autogenerada. Yo no creo que hubiera una hiperinflación ni nada por el estilo en ciernes. Ellos hicieron un ajuste tradicional que es exagerado, innecesario, por eso hubo tanta inflación que se comió prácticamente el ajuste y terminamos en niveles de competitividad iguales a los que teníamos antes. Pero ahí mismo está la respuesta a tu pregunta. El gobierno, que es pragmático, y eso yo lo felicito porque dice una cosa, pero en realidad en la práctica hace, sobre todo Caputo y Bausili, pero también Milei, otras cuestiones mucho más pragmáticas, usaron un montón de instrumentos. No es que usaron solamente la política monetaria. La política monetaria es de las que tuvieron resultado un éxito intermedio. La mejor política es cómo implementaron la política fiscal. Tuvieron una determinación increíble, que lograron un resultado que no estaba en vistas ni de los oficialistas ni de los opositores. Yo creo que esa ancla funcionó muy bien y es un ancla fiscal. Obviamente, ahora en la monetaria también hubo decisión de no emitir, de suspender la distribución de utilidades, los adelantos transitorios, etc. Por eso es que este es un gobierno que usa la multicausalidad, porque hizo muy bien la combinación de todos los instrumentos. Hizo un anuncio fiscal, que para mí es el principal. Hizo un anuncio monetario de no emisión. Eso no significa que los agregados monetarios no estén creciendo, que tienen que crecer. Y hizo un anuncio de fijación cambiaria. O sea, fíjate que agarró todos los elementos tradicionales de cualquier programa de estabilización. No dijo, yo me quedo tranquilo solamente diciendo que la base monetaria va a ser de 47 billones y listo. No, usó todos los instrumentos y usó un instrumento más, que es la recesión como disciplinador social. En vez de ser heterodoxos y meter a la gente en comisiones que se reúne con los sindicatos, los empresarios, y le piden por favor que no aumente los sueldos, ¿qué hizo? Una recesión machaza que disciplinó, sea a camioneros, sea a los aceiteros, sea a los de los neumáticos, a cualquiera, y eso está mostrando entonces que usó 4 instrumentos: el fiscal, el monetario, el cambiario y la disciplina de precios. Y también disciplinó a los formadores de precios abriéndole la economía. O sea, la multicausalidad está ahí. ¿En qué camino? Después, en el larguísimo plazo podemos discutir si es un fenómeno exclusivamente monetario, pero no se quedaron a esperar el largo plazo. Pero igual digo, todo ese abanico, si seguís emitiendo, no tiene ningún efecto. A eso iba. Obviamente. La clave está en no haber emitido. La clave está en haber hecho contundentemente los cuatro instrumentos, Fer, no solamente en no haber emitido. Bien, perfecto. No, nos quedamos sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿cómo crees que sigue ahora en el corto plazo el tema de la tasa, más allá de la decisión que se tomó ayer? La tasa, digamos, es una condición necesaria para acompañar la medida del crawling peg. Bajar la tasa. No, ellos la podrían dejar y harían un estímulo fantástico a los créditos en dólares y al carry, pero yo creo que no los necesitan. En eso han aprendido mucho. Además es un carry local, no tiene nada que ver con el carry de Sturzenegger de otras épocas.
Yo creo que la van a bajar en febrero, moderadamente, y no veo que ese sea un gran problema. Es una cuestión financiera. Del lado financiero yo creo que las cosas se pueden poner complicadas cuando agentes más fundamentalistas empiecen a mirar qué pasa con la cuenta corriente y qué pasa con la acumulación de reservas y qué pasa con la inflación núcleo, ¿no? Está claro, está claro. Todos temas a seguir y todos indicadores a tener muy en cuenta. Jorge, muchísimas gracias.